vivir y necesitamos, hermanos, estar atentos a la palabra de Dios. Hoy la iglesia vive como si tuviese muchos años por delante y solamente porque creen que tienen años por delante. Pero vamos a ver, hermano, con la palabra de Dios, ¿cuánto tiempo, hermano, más o menos podemos tener, aleluya, para que nos acomodemos en el hueco de la mano del Señor? El tema es la antesala del anticristo. Amén. ¿Cuántos sabemos que es una antesala? Pues es antes de llegar a la sala, ¿no? Pero está pegadita. No va a recorrer, ¿verdad?, 100 metros para llegar, ¿verdad?, a la sala, no. Está pegado. Ya estamos, hermano, llegando a ese momento. Vamos a ir a Daniel capítulo 9, versículo 27, para que entendamos qué tan cerca estamos. Bendito el Señor. Amén. Desde el versículo 25, ¿verdad?, habla el ángel con Daniel y le dice, ¿verdad?, que todo lo que está escrito tiene que ver con su pueblo. ¿Cuál era el pueblo de Daniel? ¿De qué nación era Daniel? Están saliendo en Facebook y en Spotify y no me pueden decir de qué nación era Daniel. Era israelita, hermano. Amén. Era un israelita, era un hebreo. Entonces, cuando dice ahí la escritura que se trata, hermano, de su pueblo, la profecía, entonces está la profecía relacionada con Israel y con su santa ciudad. ¿Hacia dónde abría las ventanas Daniel para orar? Hacia Jerusalén. Amén. Entonces, toda la profecía, hermano, está relacionada con el pueblo de Israel. Bendito el Señor. Y ahí habla, ¿verdad?, de las 70 semanas de Daniel. Y llegamos hasta la semana 69, hasta la muerte del Mesías y la destrucción, ¿verdad?, del templo de Jerusalén en el año 70 por el general Tito. Pero nos queda, hermano, una semana que todavía no empieza. Pero esa semana, hermano, está por acontecer. Y es el versículo 27 donde nos dice: y en otra semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después, con la muchedumbre de las abominaciones, será el desolar, y esto hasta una entera consumación, y derramaráse la ya determinada sobre el pueblo asolado. Bendito el Señor. Tome su lugar, mi hermano. Entonces nos queda, hermano, una semana
Son semanas, ¿verdad?, de 7 años. Pero esa profecía se ve interrumpida por causa de usted y por causa mía. ¿Por qué? Porque empezó el tiempo de la gracia. Jesús dijo, también tengo otras ovejas a las cuales también me conviene traer. Recuerden que cuando Jesús vino, dice San Juan 1:12, a lo suyo vino. ¿Qué era lo suyo? Israel. La orden de Jesús a los discípulos era ir primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y no vayáis por camino de samaritanos ni de gentiles. A la sirofenicia escuchábamos, ¿verdad?, hace unos días, que le llamó perrilla, porque era gentil. No es lícito dar el pan de los hijos a los perrillos. Pero ella dijo, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. Entonces el Señor, hermano, en su misericordia, abrió el tiempo de la gracia y dejó a los de la ley en espera. Amén. ¿Quiénes están bajo la ley? Israel. ¿Quién está bajo la gracia? La iglesia. Amén. Y la orden del Señor en Mateo 24:28 fue ir y hacer discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones. Se abre el mandamiento de la gracia para ser discípulos para Cristo en todas las naciones. Y hasta ese momento llegó, ¿verdad?, hasta Mexicali, hasta la colonia Roma, y está llegando, hermano. Pero miren lo que dice allá en Romanos 9:25. Bendito el Señor. Porque todo lo que tiene un principio, ¿tiene un qué? Un final. Bendito el Señor. Once 25, perdón. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿Cuál es el misterio de la gracia? Ya sabemos que allá en Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos. Amén. Dios, ¿verdad?, en su gracia nos aceptó. Dice, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron allá en San Juan 1:12. Más a los que le recibieron, Dios les dio potestad, Dios les dio autoridad de ser llamados hijos de Dios, es a saber, a los que creemos en su nombre. Ahí nace la iglesia. Bendito el Señor. Ahí nace el tiempo de la gracia, el tiempo de la predicación para los gentiles. Pero aquí tenemos la culminación en Romanos 11:25. Amén. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Amén. Para que no seáis arrogantes acerca de vosotros mismos, que el endurecimiento en parte que ha acontecido en Israel
Amén. ¿Cómo es Israel ahorita? Endurecido. La escritura ahora nos dice que los primeros serán postreros. Israel, que era primero, ahora va a ser postrero. ¿Quién va a ser ahora primero en orden? Cristo y sus primicias. Nosotros somos ahora primero. Los postreros ocupamos el lugar de primero. Amén. Por causa de nosotros, Israel está endurecido y está todavía esperando ¿a quién? Al Mesías. Entonábamos un canto ahorita, ¿verdad? Dice la iglesia: ven, ven, Mesías, ven, que tu pueblo te espera. Amén. Ese canto, hermano, tiene dos connotaciones. Porque Israel lo espera para salvación y la iglesia lo espera para redención. Amén. Pero ¿cuándo va a pasar eso? Dice la última parte del versículo 25. Léalo bien. Amén. ¿Cuándo termina el tiempo de los gentiles? Cuando haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Y cuál es la plenitud? ¿Todos los gentiles? No. No todos van a ser salvos. No es del que quiere, tampoco es del que corre, sino de aquel que Dios tiene misericordia. Hay muchos gentiles que han oído y están oyendo, pero no se van a arrepentir de sus pecados. Porque no van a poder dejar el mundo, porque no son llamados para salvación. Isaías 43:7 dice: todos los llamados de mi nombre, para honra mía los crié, los formé y los hice. Pero si hay un número al cual se le llama la plenitud. La plenitud. Así cuando se hace vamos a poner un ejemplo con la Lotería Nacional. Tienen un principio, un número, y tienen ¿qué? Un final. Y el último número pues es la plenitud de todos los boletos. Pero pudieran hacer muchos más. Pero dice, hasta aquí va a ser el corte. ¿Cuándo va a ser el corte? Cuando haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Y qué dijo Jesús? Y este evangelio será predicado a las naciones por testimonio. Amén. Y la pregunta que nos hacemos: ¿ya llegaría el evangelio a todo el mundo? Estamos llegando a través de Spotify a Rusia, ¿verdad, hermano? ¿Cuántos kilómetros cree que haya de Mexicali a Rusia? Y llegamos a través de un simple podcast. No hay necesidad, ¿verdad?, de enviar un evangelista que sepa ruso para predicarles. Ya el evangelio, hermano, llegó
Ya la Biblia se ha traducido a todos los idiomas y a todos los dialectos del mundo. Ya no hay gente que ignore de Jesucristo. Amén. Si no se han arrepentido, es porque no han querido. Si aquí todavía hay quien no quiere arrepentirse, amén, y todavía consideran la salvación de Dios como un juego, la venida del Señor como algo que está lejos, que todavía tengo tiempo para hacer más fechorías y puedo arrepentirme. No, bendito el Señor. Porque sin la paz y sin la santidad, nadie verá al Señor. Esa semana 70, la Biblia la llama como la angustia de Jacob. Amén. Todavía Israel, a pesar de llevar tanto sufrimiento a cuestas, todavía le falta sufrir por lo que le hizo a Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Sí, los romanos lo crucificaron, pero ¿quién le pidió a los romanos que lo crucificaran? Su propio pueblo. Y por esa razón, Jesucristo les va a dar esa oportunidad durante esa semana. Pero dice que a la mitad de la semana, amén, empezará, hermano, la angustia de Jacob. Vivimos días, hermano, donde el mundo está clamando por paz. ¿Desde cuándo el Señor nos dijo que habría guerras, rumores de guerras, hambres, pestes por los lugares? Pero dice, no te asustes, hermano, no te asustes, hermana. Esto no es el fin, pero sí son principio de dolores. Pero ahora dices, ay, todavía estamos en los principios de dolores. No, la cosa, hermano, dice el Señor que es como la mujer cuando está en parto. Empiezan el principio de dolor, pero va, hermano, tenue, leve, hasta que ya no se soportan los dolores y se da a luz. Y hoy las naciones, hermano, están cansadas de guerras, y las guerras ahí están ahorita. Estados Unidos, Israel, bombardeando Irán, a Persia. Por otro lado, Rusia bombardeando, ¿verdad?, a otros. Y son los tiempos, hermano, finales. Y todo eso hace que la economía esté temblando. Amén. El estrecho de Hormuz, por donde pasan los barcos para traer el petróleo a Occidente, está cerrado. El petróleo sube y suben los comestibles. Dice la Biblia que va a llegar el día en que 2 libras de trigo valdrán un denario, el salario de un día, bendito el Señor. Y por esa razón, hermano, el mundo está buscando y está clamando por un líder, bendito el Señor. Un líder, un hombre fuerte que venga a poner
estabilidad, bendito el Señor, a este mundo. Y ese hombre, hermano, no va a ser un dictador. Tampoco va a ser un diplomático. No llegará con armas a someter. Está llegando, hermano, con acuerdos. Amén. ¿Con qué? Con acuerdos. ¿Y qué nos dice ahí el texto que tomamos? Daniel 9:27. Bendito el Señor. Y en una semana dice, confirmará el pacto con muchos. Quítele confirmar y póngale en una semana, hará acuerdos con muchos. Amén. ¿Cómo se va a dar acá a conocer el anticristo? A través, hermano, de acuerdos. No va a llegar, hermano, con cara de lobo y cola. No, bendito el Señor. Se está presentando en el mundo con un hombre que tiene entendimiento y que sabe llegar y acordar con las personas que están en conflicto para dirimir ese conflicto, bendito el Señor. ¿Y cómo? Llegando con acuerdos. Pero detrás de esa paz pasajera, hermano, la Biblia nos dice que hay engaño. Porque primero dice, hermano, que hará el pacto con muchos, pero después dice a la mitad de la semana el gato se vuelve y saca las uñas, bendito el Señor, aleluya. ¿Y se vuelve contra quién? Contra Dios y contra Israel. Pero ese es el líder, hermano, que el mundo está esperando. Jesucristo dijo, si otro viniere en su propio nombre, a él recibiréis. Entonces la pregunta que se hace el mundo, ¿qué origen debe tener el anticristo? Anticristo es alguien que se opone a Cristo o que suplanta a Cristo. Y ese hombre va a suplantar. Jesús dijo que vendría para engañar y engañaría, si es posible, ¿a quién? Aún a los escogidos. ¿Y quién es el escogido? Usted no es el escogido. Yo no soy el escogido. El escogido es Israel. Por eso Jesús dijo, si vienen y les dicen, aquí está el Cristo en el desierto, no creáis. ¿Y quién sí va a creer? Los que le están esperando, los que dijeron Jesús no fue el Mesías. Entonces Israel todavía está esperando ¿a quién? A su Mesías. ¿Para qué? Para que su Mesías los rescate, los salve, porque el mundo, hermano, lo va a ver como un hombre solucionador de conflictos. Lo va a ver como un arquitecto de paz a través de acuerdos. Lo va a ver como un unificador de religiones, como un reformador económico. A la postre se va a unir, hermano,
el anticristo con el falso profeta. Falso profeta tipificado en la Biblia como el Vaticano, el que maneja, ¿verdad?, la religión en el mundo y que está buscando que haya una sola religión y que todas esas religiones vayan y adoren libremente en Jerusalén. Esa es la idea que se está manejando, hermano, una idea aparentemente buena. Pero detrás de eso, hermano, hay un engaño, bendito el Señor. El instrumento es el engaño final, bendito el Señor. Esto es como un médico, hermano, que ofrece una cura, pero el medicamento que te da, hermano, es veneno oculto en la pastillita, en el jarabito. Amén. Y como te lo está dando el médico, pues tú lo tomas y lo ingieres. El mundo también beberá confiado, sin darse cuenta del costo espiritual que va a pagar. Por eso dice que a la mitad de la semana hará cesar el continuo sacrificio y se sentará en el lugar santo, haciéndose pasar por Dios. Cuando se quite la máscara. Amén. Bien, hermano. El duro despertar para Israel. Amén. Pero ¿qué de ti, qué de mí? Para ese tiempo, hermano, usted y yo ya no vamos a estar aquí. Vean 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Verso 1 en delante. Dicen, pero rogamos. ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo? Un ruego. Pero rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento con Él. Está hablando, hermano, de la segunda venida para la iglesia. Porque la iglesia sabe que Jesucristo es Dios. La iglesia sabe que Jesucristo vino y murió en la cruz del Calvario por amor a nosotros, resucitó y ascendió al cielo. Pero Él dijo a sus ángeles, dijeron los ángeles, varones galileos, ¿qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha ascendido al cielo, así mismo le veréis venir. Y aquí nos está hablando de la segunda venida y nuestro recogimiento. Vayamos a la primera Tesalonicenses 4:13 en delante. Amén. Vamos a verlo calmado, despacio. Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, acerca de los muertos. Que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Está hablando de los muertos en Cristo. Los que se bautizaron y ya murieron desde
que la iglesia fue creada por Jesús. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron con Jesús. Luego dice, por lo cual os decimos esto. Amén. En palabra del Señor, que nosotros, está hablando Pablo, que vivimos. Él pensaba que no iba a morir, que la venida del Señor, hermano, era inminente. Amén. Los que habremos quedado hasta la venida del Señor, dice, no seremos delanteros a los que durmieron. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿qué va a hacer Jesús? Dice, descenderá del cielo. Amén. Descenderá del cielo. Imagínese un dron. Y el dron empieza a descender, pero se queda, ¿verdad?, parado en el aire. Amén. No aterriza en tierra. Así dice la Escritura. Descenderá del cielo. ¿Y qué va a pasar cuando el Señor desciende del cielo? Dice que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Por eso dice Pablo, no vamos a ser delanteros a los que durmieron. Si usted está con vida cuando el Señor venga, los muertos en Cristo, ellos ascienden primero. Amén. Luego nosotros, los que habremos quedado. Ese es el orden, hermano. Amén. Juntamente con ellos seremos arrebatados. Sí, efectivamente, muchos llaman religiosos a los que hablamos de un rapto, porque la palabra rapto no viene en la Biblia. Amén. Pero el término rapto, hermano, jurídicamente es alguien que toma a alguien, que se la roba con motivos matrimoniales. ¿Verdad que es muy común que te la robaste? ¿Verdad? No es lo mismo, hermano, un rapto que un secuestro. El secuestro tiene propósito económico. Pedir una suma de dinero por su rescate. El rapto es con fines de matrimonio. Por eso se llama rapto, porque el Señor viene por su iglesia. Pero el término bíblico es arrebatamiento. Por eso el Señor dijo que Él vendría como ladrón en la noche. ¿Qué diferencia hay, hermano, entre un ladrón y cuál sería el otro? Me escapa ahorita el nombre. Pero el que te va a robar la casa, hermano, ¿qué hace? Te vigila por un tiempo. Conoce cuándo sales, a qué horas llegas. Ese no es un ladrón.
El efecto es el mismo, pero no es un ladrón. El ladrón es el que te encuentras en la calle y vas pasando y te hace leva. Te arrebata el bolso, te arrebata el celular, te arrebata. Y lo hace con fuerza. Amén. Eso es lo que dice la Escritura. Luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados. Amén. Arrebatados. ¿Dónde? En las nubes. Entonces Jesucristo no viene a la tierra. La iglesia asciende al cielo. ¿Cómo fue arrebatado Elías? Dice que Elías fue arrebatado, hermano, por un torbellino y un carro de fuego. Amén. Y ascendió al cielo. La iglesia va a ser, hermano, arrebatada. Pero la iglesia va a ascender a donde está Cristo. Seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Él desciende y nosotros ascendemos a Él. Nos juntamos con Él y bye. Amén. Y nos dice la Escritura, hermano, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras. Pero ese suceso se da antes de la aparición del anticristo. Amén. Y si decimos que estamos en la antesala del anticristo, entonces piense cuánto tiempo le tiene la iglesia para arrepentirse, porque dice el apóstol Pedro que el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda. ¿Escuchas, Víctor? ¿Escuchas? Sino que todos procedan al arrepentimiento. Si estás jugando, cuidado. Porque dura cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Y muchos me van a decir en aquel día: Señor, en tu nombre, el pastor Castillo me predicaba. Y el Señor te va a decir: no te conozco, apártate de mí, obrador de maldad. Volvamos a la segunda de Tesalonicenses 2. Amén. Dice, verso 2, que no os mováis fácilmente de vuestros sentimientos, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor está cerca. En aquellos años empezaron, hermano, a girar cartas y decir que ya Cristo había venido. Y Pablo tuvo que hablarle a la iglesia y escribirle que eso era mentira, que eso era engaño. Dice: no os engañé, no os engañe nadie en ninguna manera. Dice: porque no vendrá. Amén. Tiene que haber condiciones para que Dios venga por su iglesia. ¿Cuál es la primera condición, hermano? Porque no vendrá sin que antes venga
la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Utilice su Google rápido y ponga apostasía significado para que entienda. Amén. ¿Qué dice, hermana Mirna? Entonces hay muchos cristianos que ya están abandonando, ya ni se están congregando, ya mejor se quedan en casa. ¿Por qué? Porque ya han caído ¿en qué? En la apostasía. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Es el enfriamiento de la iglesia por haberse multiplicado la maldad. El amor de muchos cristianos se resfriará. Y cuando alguien está resfriado, se queda en casa, ¿verdad? No sale. Bendito el Señor. ¿Estamos entendiendo, hermano? Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahí estamos en la apostasía y en la antesala del anticristo. ¿Cómo le está llamando al anticristo aquí? Hombre de pecado. ¿Cómo le está llamando? Hijo de perdición. ¿Qué va a hacer ese hombre de pecado? ¿Qué va a hacer hijo de perdición? Se va a oponer y se va a levantar contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer a Dios. El anticristo a la mitad de la semana se va a quitar la máscara. Amén. ¿Qué estamos mirando hoy, hermano? Estamos, hermano, en los albores del hombre de pecado. Y si ya el hombre de pecado, hermano, está dando sus primeros pasos, entonces el Señor está por venir por su iglesia. ¿Estamos entendiendo? La iglesia es la luz del mundo. La iglesia es la sal de la tierra. Y cuando la luz sea sacada del mundo, ¿cómo va a quedar el mundo? Aunque va a quedar unas luciérnagas. Porque recuerden que la mitad de la iglesia se queda. Mateo 25. 5 vírgenes se quedan por no estar preparadas. ¿Habrá de esas aquí? ¿De esos aquí? Sí. Amén. Te puedes quedar por no prepararte. Bendito el Señor. Y tú eres el que vas a alumbrar un poquito. Pero te va a ir mal porque tú sí vas a pasar el tiempo de la tribulación. Pero la iglesia que se mantenga en santidad, en obediencia a su palabra, la iglesia va a ser levantada, bendito el Señor. Y hoy vemos, hermano, propuestas globales de gobiernos, monedas digitales centralizadas. Oiga, hasta México ya nos va a tener, hermano, ya controladitos con el CUR. Amén. No es el CUR que imprimían no, con el nuevo CUR, hermano, que va a tener que usted poner su ojito para que le tomen, hermano, su iris con los nuevos datos biométricos. ¿Sabe que su celular lo escucha usted? ¿Sabe que su celular lo mira usted?
Decía Pedro Ferriz, un mundo nos vigila. ¿Cuántos vieron lo que publiqué hace unos días? Que se me hizo sumamente interesante. De un fragmento de una película en 1949. Donde un hombre le dice a un joven: llegará el día en que los hombres se crean mujeres y las mujeres hombres. ¿De veras, don Chuy? Sí. Y lo peor, muchos se van a creer animales y se van a comportar como animales. ¿No estamos mirando ahorita eso? Y se dijo en el 49. Amén. Aquí no tenemos ningún terrian, ¿verdad? Aquí hay puros cristianos, ¿no? Tampoco tenemos a alguien que se cree hombre, mujeres que se creen hombres, ni hombres que se crean mujeres, ¿no? Eso es pecado. Bendito el Señor. Entonces, ¿qué es lo que viene, hermano? Crisis que exigen soluciones mundiales. Los conflictos en Medio Oriente. Y están clamando, hermano, por un pacto definitivo. Y todo apunta, hermano, de que ya eso está listo para que emerja el líder que el mundo quiere. Y ya está, pero hermano, está, mire, un poquito vedado. Busque ahí en su teléfono inteligente. Nomás escríbale ahí acuerdos o pactos en los que ha intervenido Jared Kushner. Y va a ver, ¿verdad?, que el acuerdo de Abraham en el 2020. Ya lleva varios acuerdos, es el que puso paz ahora entre Israel y varias naciones del Medio Oriente. Es el que está pacificando Gaza y quiere convertir a Gaza en un corredor industrial, hacerlo tipo Dubái. Despacito el hombre, mire. ¿Y sabe qué origen tiene? Judío. Desde mi punto de vista es el que más se acerca ahorita a ser el anticristo, porque si fuera de Europa, Israel no lo aceptaría por Cristo. Bendito el Señor. Y ya está participando, él no es ni político, no tiene un cargo oficial, pero tiene el apoyo de Donald Trump. Y él es el que está haciendo las propuestas y el mundo las está aceptando. Amén. La iglesia, ¿qué es lo que está esperando? ¿Yo qué es lo que estoy esperando? ¿Estaré esperando al anticristo o estaré esperando al Cristo de la gloria? Yo estoy esperando al Cristo de la gloria. Pero para poder irme con el Cristo de la gloria, tengo que revisarme, porque el Señor Jesucristo viene por una iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Y hay algunos hermanos que andan bien arrugados, bien manchaditos. Amén. Pero el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga ni cosa semejante.
Por eso, hermano, este tipo de mensajes escatológicos a muchos les da miedo, bendito el Señor, aleluya. Pero miedo porque no quieren arrepentirse. Miedo porque no quieren dejar su manera de vivir, su manera de ser. El texto que hoy aprendimos, ¿verdad? Que nos dice, sino que como Él es santo, también nosotros seamos santos en toda nuestra manera de vivir o en toda vuestra conversación, como está escrito, o porque está escrito, sed santos, porque yo soy santo. No hay para dónde te hagas, no hay para dónde me haga ni dónde recargarme. O cumplimos con la prerrogativa de la palabra, o no vamos a ir al cielo, bendito el Señor, aleluya. Entonces, ¿qué es lo que debe de hacer la iglesia? Permanecer firme en santidad. No dejarnos engañar por doctrinas falsas. Ahí anda, ¿verdad? Los Yeshua HaMashiach, que dejaron al Cristo de la gloria y ahora están esperando que venga el Mesías como primera vez. Si lo están esperando como primera vez, significa que ellos no reconocen que Jesucristo, el que murió en la cruz del Calvario, era el Salvador del mundo. Cuidado con eso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Predicar, hermano, con urgencia el arrepentimiento. Predicar la santidad. Buscar, hermano, vivir llenos del Espíritu Santo, bendito el Señor. No podemos, hermano, dormirnos espiritualmente. Es una guerra. Y recuerde que dicen que camarón que se duerme se lo lleva la corriente o aparece en un cóctel. Usted puede aparecer, hermano, hermana, en el agua de fuego por descuidarse. Pero qué hermoso va a ser que usted, hermano, aparezca en el cielo recibiendo la corona de justicia. Amén. No puedes, hermano, hermana, acostumbrarte al pecado. Acostúmbrate a la santidad. Amén. No debe usted de perder el fuego. No apaguéis el fuego de Dios. Enciéndalo nuevamente. Métale leña al fogón de su vida. Adore y alabe a Dios, aleluya. Porque ya el escenario, hermano, está listo para irnos y está listo para que el anticristo venga e inicie la última semana para Israel, la angustia de Jacob, bendito el Señor. Ya le mostraron el tercer templo a Benjamín de Tanyao. Ya todo está listo. Solo hace falta el arca, pero ya saben que el arca está sepultada en el primer templo, abajo del domo de la roca. Ya todo está listo. ¿Y sabes quién va a ayudar para que se construya? Jared Kushner. Porque si no hay templo, él no puede sentarse en el templo y hacerse pasar por Dios. Por eso Apocalipsis 11:1 dice: y me fue dada una caña de pescar y se me dijo: mide el templo. Hay templo y los que adoran en él, pero el patio de afuera no lo midas, porque es dado a los gentiles, quienes van a hollar la ciudad por 3 años y medio. Y ahí estarán las 2 olivas, Moisés
y Elías, bendito el Señor, dando la cara por Cristo y por los judíos verdaderos. Bendito el Señor. Hoy es día, hermano, hermana, de afirmar tu fe. Hoy es día de que tú rompas con tus pecados ocultos. Hoy es día de que tú te vuelvas al altar. Y si tú no has aceptado al Señor, hoy puede ser el día de tu salvación. Aleluya. No dejes que la antesala del anticristo te alcance y te sientes junto a Él. Ponte en pie, mi hermano. Bendito el Señor, aleluya. Dice el Señor que cuando miremos todas estas cosas, erguíos, levantar vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Amén. Así de que, hermano, levanta tu cabeza y érguete, bendito el Señor, y busca a tu Dios. Alaba a tu Dios, glorifica a tu Dios, pero verdaderamente, no con apariencia, sino en espíritu y en verdad. Bendito el Señor, aleluya. ¿De dónde desapareció Cristian Esparza? ¿De dónde? Bendito Dios. Piden que oremos por Cristian Esparza para que aparezca con vida. Por Juanita Serrano, tía de Alondra, que será operada de un cateterismo el martes. Bendito el Señor para destapar sus arterias. Es el tiempo de tocar la puerta de nuestro Dios. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Yo espero, Señor, que tus hijos no echen tu palabra en saco roto, sino que realmente, Señor, se esfuercen. Que realmente, Señor, examinen su vida y quiten, Señor, de su vida lo que estorba. Tu palabra también es para mí, Señor, pues tu palabra es una espada de dos filos que penetra, Señor, hasta el alma, las coyunturas, los huesos y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones, Señor, del corazón, Padre. La iglesia está viviendo, Señor, los tiempos peligrosos. Y necesitamos, Señor, meternos bajo tus alas, Señor, porque usted nos cuida. Como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y nos protege, Señor, de los peligros. Pero hay que estar bajo su protección, Señor. Escucha, Señor, el ruego. Escucha, Señor, las peticiones. Escucha, Señor, el clamor, Padre, de los que te buscan, de
de los que te alaban, de los que te glorifican, de los que te exaltan, Señor. Aleluya. Yo le estoy esperando, Señor. Esa promesa, Señor, que usted nos dejó. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Yo estoy esperando su regreso, porque sé que usted fue a preparar una morada, Señor, para nosotros. Y usted vendrá otra vez y nos llevará, nos tomará a sí mismo para llevarnos, Señor, al cielo. Ayúdanos, Señor, para merecerlo, Padre. Ten misericordia de las almas. Ten misericordia de aquellos, Señor, que necesitan dar el paso de obediencia. Necesitan comprar el seguro de vida al cielo, Señor. Padre, bendice a mi hermano Meño, a mi hermana Josefina. No sabemos, Señor. Hoy nos acercamos sin temor. Quiero la sentencia a nuestro hermano Daniel, Padre. Solo tú lo sabes. Tú dales fortaleza, Señor. Dales fuerza, Señor, a tus hijos. Padre, te pedimos por esta joven Cristian, Señor, Esparza, que fue, Señor, secuestrada. Que tú obres para que ella, Señor, sea liberada, que aparezca, Señor, con vida. Que tengas misericordia, Señor, de ella. También te rogamos, Señor, que obres en Juanita Serrano, que va a ser operada, Señor, de un cateterismo. Van a destaparle esas venas, Señor, que están cubiertas de cáncer. Con misericordia, Señor, y obra. Manifiéstate, Señor. Manifiéstate en la pequeña Sonia, en nuestra hermana, Señor, Sonia Hernández. Que se obre, Señor, en ellos. En el nombre glorioso de Jesucristo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, por tu presencia. En el nombre de Jesucristo, aleluya. Sí, Señor Jesús, aleluya. Gloria a su nombre. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Sí, mi Dios, aleluya. Tal y como somos, nos amó. Gloria, aleluya. Hoy nos acercamos sin temor. Bendito, bendito eres. Es el agua que al beber Gloria, aleluya. jamás tendremos sed. Jesucristo basta. Santo, Jesucristo basta. santo, aleluya. Castigo recibió. Gloria, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Gloria a Dios. Bien, hermanos, así nos despedimos de nuestros hermanos de Spotify, de nuestros hermanos de la red también de Facebook Live. Que Dios los bendiga y que esperemos que esta palabra les sirva como a nosotros también. Dios sea con todos ustedes. Aleluya.
En el nombre de Jesús.